Comencem amb el primer ponent d'aquest matí, el senyor José López Tafall, director general d'ANFAC, que, com dèiem, donarem aquestes previsions de mercat des del punt de vista dels fabricants per l'any 2022-2023. Ho farem de la següent manera. El senyor López Tafall farà primer l'exposició i després deixarem uns 10 minuts per formular totes aquelles preguntes que entre el públic vagin sorgint. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Molt bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies per la invitació a ANFAC avui. A mí me gustaría continuar en catalán, pero por desgracia no puedo hacerlo. Es cierto que estuve aquí unos años trabajando en diagonal con Numancia, yendo y viniendo. Nunca pude tener la residencia, pero sí tuve muchos amigos y compañeros y jefes catalanes, así que entiendo si hay preguntas que las podré entender si quieren hacerlas en catalán. Y si no las entiendo, pues preguntaré y me tendrán que repreguntar. Pero en todo caso, muchas gracias por estar hoy aquí. Y la idea que tenía hoy es, en primer lugar también quiero agradecer a FECABEN y a Jaume por la invitación y por supuesto a Josep y a Foment por acogernos aquí. La primera propuesta que yo quería plantear es, estamos ante una situación de cambio, pero desde el punto de vista estructural las cosas no cambian. ¿Cuál es la visión estructural que tiene el sector de la automoción, los fabricantes en España? Bueno, nosotros planteamos esa visión hace 2 años con un plan estratégico que se llama el Plan 2020-2040, que tiene 3 objetivos. En primer lugar, enfrentar los retos de la transformación que derivan de la descarbonización, enfrentar los retos que derivan de la digitalización, pero nosotros a eso le hemos añadido un objetivo adicional, que es que toda esta transformación se haga potenciando la creación y el mantenimiento de empleo y riqueza en nuestro país. Y entendemos que esto es vital porque nosotros, me gusta mucho repetirlo, nosotros no somos Noruega, con los que se nos compara, tampoco somos Chipre ni ya puestos Gabón, Nosotros tenemos un sector de automoción que representa el 10% del PIB y agrupamos un total de 2 millones de empleos directos e indirectos. Y en esta situación, lo que le suceda al sector y cómo evolucione es crítico para la calidad de vida de todos los ciudadanos y la salud de nuestra economía. Podemos aprovechar esta transformación y, como plantea nuestro plan estratégico, enfrentarla de cara y aumentar incluso, entendemos que en casi un 50% la facturación del sector. Ahí veis un poco los distintos componentes, cómo prevemos que crezcan. Pero también es cierto que nada nos asegura que el resultado vaya a ser positivo. Es decir, nosotros podemos optar a conseguir este beneficio con la transformación, es lo que queremos como sector, pero si no aceptamos con los ritmos o no aceptamos con las herramientas, el problema que nos podemos encontrar es que se generen efectos negativos. Nosotros lo que reivindicamos es que para conseguir ese efecto positivo tenemos que diseñar un modelo propio de transición. No tenemos que copiar modelos de otros países que poco tienen que ver con nosotros. Tenemos que hacer un tránsito a la descarbonización y a la digitalización de acuerdo a nuestras necesidades y nuestras realidades. Y la primera pregunta que podemos hacer, bien, esto lo presentasteis hace 2 años, ¿estamos evolucionando como se prevé o no estamos evolucionando? ¿Estamos cumpliendo esa transición y esos objetivos? Bueno, de entrada hay que decir que el contexto, como sabéis bien, es muy malo. El año pasado ha sido muy malo. Hemos subido las ventas solo un 1%, ridículo comparado con 2020 y lo que vimos ahí, más de casi 2 meses cerrada producción y fabricación. La producción también ha caído un 7,5%, la exportación un 6,7%, y respecto, por ejemplo, a un año prepandemia, como puede ser 2019, tenemos una caída del mercado del 32%. ¿Esto qué significa? Que realmente la coyuntura no es la más adecuada para hacer esta transformación. ¿Cuáles son nuestras previsiones, que me preguntaba Jaume antes, para este año? Pues la verdad es que el ejercicio de la previsión en el mundo de la industria de la automoción cada vez se complica más. Nosotros pensamos que este año, desde el punto de vista de mercado, sí va a haber una recuperación que puede llegar al 1 millón de unidades vendidas. Sí es cierto que había una demanda retenida, vosotros lo conocéis mejor,
que puede haber caído un poco en los últimos tiempos, pero que de buena manera está embalsada por la falta de chips. Entonces, en la medida en que los chips vayan viniendo y pensábamos que a mitad del año iba la cosa a irse normalizando, bueno, eso nos lleva a una estimación de 1 millón de unidades. Desde el punto de vista de producción es más complicado, ¿no? La verdad es que la situación en Ucrania no favorece mucho. En primera ronda el impacto no es muy elevado sobre la fabricación en España, porque los componentes nuestros de las fábricas que hay aquí al menos no están muy vinculados ni a Ucrania ni a Rusia. Desde el punto de vista del mercado tampoco. Las exportaciones son en torno a 11.000 vehículos allí. Pero sí que es cierto que los efectos de segunda ronda con componentes inducidos o el propio alza de precio, pues es muy difícil. La propia demanda en países a los que exportamos, como conocéis fundamentalmente Europa, pues lo hace difícil la previsión. En todo caso, esa es nuestra estimación. Y lo que sí que es importante es que, a pesar de que esta coyuntura no es buena, el sector está yendo por delante en la electrificación. Y os pongo algunos ejemplos. El año pasado aumentó un 62% el mercado de vehículos electrificados, las matriculaciones, llegamos a 71.000 vehículos, pero desde el punto de vista de producción los resultados fueron incluso más espectaculares. Hace 2 años teníamos 272 híbridos enchufables y 17.000 vehículos eléctricos de batería producidos en España. El año pasado tuvimos en torno a los 272, se convirtieron en unos 120.000 y los 16.000, si no me equivoco, estuvieron cerca de los 65 o 70.000 vehículos producidos en España. Entonces, ¿esto qué significa? Desde el punto de vista de producción y mercado, los fabricantes estamos haciendo nuestros deberes. No hay ninguna duda. Si algo falla en el proceso de electrificación y descarbonización, desde luego, no es el sector. Nosotros estamos todos tirando el carro, produciendo, y vosotros, muchos de ustedes, vendiendo y atendiendo al cliente y explicando las diferencias. Ahora bien, sin embargo, ¿cuál es la realidad? Y también hay que ser muy consciente de eso. A mí me gusta ser realista y bajar la pelota a tierra. Pues que nos estamos quedando atrás en el proceso de descarbonización. Nos estamos quedando atrás en cuota de penetración de vehículo electrificado en el mercado. Nos comparamos ahí con los principales países del entorno y la situación es que tanto en cuota de mercado como en puntos de recarga vamos por detrás. Y además, tampoco estamos cumpliendo el otro objetivo que nos habíamos dicho. Nos estamos situando en unos niveles de mercado de unos 850.000 vehículos, una producción de 2,1 que es manifiestamente insuficiente para mantener el nivel de empleo. Mantener una situación como la actual en el tiempo supone asumir que vamos a perder unos 725.000 vehículos producidos en España respecto a nuestro mercado natural y que esto tiene impactos. Por ejemplo, el año pasado, por desgracia, tuvimos la primera caída de empleo con 10.000 empleos que perdió el sector. Eso no es aceptable y entiendo que para ANFAC, ni para FECABEN, ni para la sociedad. Y, por tanto, tenemos que reivindicar también que, insisto, estos procesos de electrificación y digitalización lo tenemos que hacer con el tercer objetivo, siempre insistir, mantenimiento o creación de nuevo empleo y riqueza. Tenemos que volver a unos niveles de mercado de en torno a 1,3, 1,5 millones de vehículos, una producción 2,8 o 3 millones de vehículos. Y esto tiene que ser un objetivo porque, insisto, buena parte del país depende de que esto sea así. ¿Qué hemos pensado nosotros que se debe hacer? ¿Qué hemos hecho a lo largo del año pasado? ¿Dónde están las barreras para que podamos avanzar un poco más rápido? Sobre todo, por ejemplo, en tema de descarbonización, que a veces ocupa una parte muy grande del debate. Pues hay varias barreras y luego las detallaré un poquito más. En primer lugar, está claro que no tenemos un impulso adecuado ni real al desarrollo de planes de infraestructura de recarga. Y esto es una carencia que venimos advirtiendo contra ella. ¿Tenemos planes de ayudas a la demanda? Sí, pero es cierto que esta vez, por primera vez, tenemos una dotación económica importante, pero hay que mejorar su eficiencia para que lleguen más rápido a los ciudadanos. Tenemos, o mejor dicho, no tenemos una fiscalidad positiva que beneficie al sector. Luego me detendré un poco más en eso. Tenemos un parque que está envejeciendo porque no estamos atendiendo a qué está sucediendo, como ha comentado Jaume antes, qué está sucediendo con el parque y tenemos el foco solamente en qué pasa con los nuevos vehículos electrificados. Correcto, pero no olvidemos el parque. Y por último, también nos falta una política industrial específica. Afortunadamente, esta parte, como hemos visto con el anuncio de la ministra, pensamos que se va a ir resolviendo. Desde ANFAC, ¿qué hemos hecho? Para los que tengáis interés, en nuestra página publicamos las cosas que tenemos.
pues lo que hemos hecho, desde luego, es no quedarnos quietos, ¿no? En cada uno de estos temas tenemos distintas posiciones. Tenemos un conjunto de medidas para impulsar la recarga. Hemos elaborado una metodología propia y unos mapas de recarga distribuyendo por potencia, por territorio y por vías dónde deben estar, y de aquí a 2030 los puntos de recarga eléctricos. Hemos hecho lo mismo para el hidrógeno, precisamente con la idea de no quedarnos atrás. Hemos elaborado una propuesta fiscal concreta que enviamos al comité de expertos y que la consensuamos con Faconauto, que la consensuamos con Gambán y la consensuamos con Sernauto. Por primera vez hicimos una propuesta común. Y, por supuesto, hemos trabajado muchísimo con el Ministerio de Industria para que el PERTE pudiera ser una realidad. Estamos muy agradecidos de que sea el primer PERTE el que está vinculado a la industria de automoción, porque, como también sabéis, y lo ha comentado Jaume, esta industria tiene efectos transversales a lo largo del tejido productivo, y en un momento en que estamos viendo cada día qué pasa, que es muy importante recuperar buena parte de la cadena de producción y buena parte de la capacidad industrial, pues en España la industria de automoción es la columna vertebral del sector industrial. Entonces, todas estas propuestas, como digo, las tenéis encima de la mesa. Entonces, una pequeña reflexión adicional. Dice, bueno, entonces, ¿por qué, si tenemos esto, en qué nos estamos quedando atrás? Desde luego, no es por falta de modelos electrificados. En los últimos 3 años, y cualquiera que venda un vehículo o tenga que vender un vehículo sabe que la entrada de modelos electrificados ha sido continua en los últimos 3 años, unos 200 modelos. Tampoco es estrictamente por la diferencia de renta per cápita. Es cierto que ACEA tiene un informe que hay una correlación positiva entre penetración de vehículo electrificado y altos niveles de renta, pero a nosotros no nos vale porque somos el segundo productor europeo, el 8º mundial, y lo que no nos gusta es que haya excepciones a eso y no seamos nosotros. Y tenéis un ejemplo clarísimo con Portugal. Portugal tiene un nivel de renta inferior que nosotros y, sin embargo, pues tiene una penetración de vehículo electrificado superior al nuestro. Entonces, ¿cuáles son realmente las barreras? ¿Cuáles son los motivos por los que nos estamos quedando atrás? Y esto es muy peligroso y tenemos que recuperar. Por eso mi principal mensaje es rapidez, rapidez, eficacia, eficacia. Pues en primer lugar, porque no tenemos los puntos de infraestructura que necesitamos. El año pasado nosotros hemos calculado que debería haber 13.400 puntos de recarga públicos, perdón, 28.400 puntos de recarga públicos, acabamos el año con 13.400. Este año queremos poner, y Wayne Griffith, nuestro nuevo presidente, insiste, hoy tiene un par de entrevistas en ABC y 5 días, si os interesa, si les interesa, perdón, en el que indica cuáles son sus prioridades y dice, hay que fijar objetivos de corto plazo, no nos vayamos al 30 y cuando nos aburramos nos vayamos al 40, centremos el qué pasa en el 22 y en el 25. Este año 45.000 puntos de recarga tendríamos que tener al acabar el año, y en 2025 unos 110, 120. Son unos aumentos exponenciales que tenemos que poner en marcha, y es imprescindible que esto salga adelante. Nosotros desde ANFAC, ¿qué vamos a hacer? ¿Hemos presentado medidas? Sí. ¿Hemos propuesto medidas? Sí. ¿El Gobierno ha propuesto cosas? Sí. Estamos muy satisfechos por el último decreto ley, sobre todo en diciembre, para tomar medidas para que con una declaración responsable se puedan abriendo puntos de infraestructura, sobre todo interurbanos, que es donde tenemos el principal problema. Pero eso no es suficiente. Si queremos ir más rápido, todos tenemos que ir a la misma velocidad. Si el sector va más rápido, el resto del vagón tiene que ir a la misma velocidad. ¿Y eso qué significa? Vamos a insistir en que haya más medidas. Vamos a insistir en que haya una mesa de gobernanza del despliegue de infraestructuras de recarga, donde estén las distintas administraciones, las energéticas, las empresas del sector de automoción, las empresas de logística. Esto no cuesta ni un euro. Es cuestión de abrir una sala aquí, llamar a la gente, invitarles a un café. Vienen incluso aunque no les demos café. Y centrarse desde el punto de vista de procesos y de operaciones dónde están los cuellos de botella y resolverlos. Parte de los problemas los tendrá que resolver el ayuntamiento, parte los tendrá que resolver la comunidad, parte del ministerio que le corresponda. Esto es fundamental. Se nos aceptó y anunció por el Gobierno el 30 de septiembre aquí, en el Salón del Automóvil en Barcelona, en nuestra Junta, que vino el presidente de Gobierno. Estamos pidiendo que esto se ponga en marcha. De la misma manera, es muy importante el registro público de puntos de recarga. Es importante que cuando la gente viaja conozca dónde están los puntos de recarga, que están disponibles y, sobre todo, que funcionan. Este es un tema que también está pendiente hace tiempo y es una barrera al despliegue. Vamos a seguir trabajando en esa línea. ¿Qué otra línea tenemos que hacer? ¿Qué otra línea tenemos que resolver? La necesidad de una fiscalidad positiva que apoye al cambio de modelo.
no tenemos medidas positivas que apoyen al cambio de modelo. Y aunque desde ANFAC, y como digo, con el conjunto de la cadena de valor hemos hecho propuestas activas, no se han tenido en cuenta. Es más, el reciente informe del Comité de Expertos va en la mala dirección. Nosotros consideramos que es un error porque no contiene ninguna medida positiva y el planteamiento que hace sencillamente es vamos a subir todos los costes, salvo algunos que se queden como están. Pero esto, que puede valer para un país como Noruega, que tiene un alto nivel de renta y además al que le importa poco lo que le pasa al sector de la automoción porque no es parte de su core, pues no vale para un país como el nuestro, que tenemos que hacer la transición manteniendo y potenciando nuestra industria y nuestro empleo. Por tanto, vamos a insistir también, conjuntamente con el resto de asociaciones, en que el compromiso que hay en el plan de impulso desde junio de 2020 de revisar la fiscalidad del sector de automoción se ponga en marcha. Pues nosotros tenemos una propuesta positiva, con medidas positivas, una propuesta verde, que lo que traslada la imposición es al uso desde la compra, como muchos países europeos lo han hecho, y pensamos que es la mejor manera de no desincentivar la entrada de vehículos nuevos en el mercado y al mismo tiempo ir potenciando la retirada de los vehículos contaminantes que son los viejos. Y naturalmente incentivar mucho la electrificación y los vehículos eléctricos. Eso no hay ni que recordarlo. Porque si no, como digo, no vamos a cumplir. Y por último, una reflexión también de cosas que tenemos que mejorar, las ayudas a la compra. Es cierto, y lo reconocemos, que el Gobierno, y lo agradecemos también, que el Gobierno con los fondos europeos ha priorizado las ayudas a la demanda. Tenemos un MOVES que por primera vez tiene una dotación importante y además tiene un carácter plurianual. Si recuerdan, los planes anteriores, pero que no son tan antiguos, ya ahí están los datos, se acababan en un año, se acababan algunos en un día y se atascaban porque no había una continuidad en la revisión de fondos. Buena parte de la explicación de dónde estamos ahora deriva precisamente de eso, porque en economía, y a mí me gusta, yo soy economista, me gusta recordar las cosas, en economía querer no es poder. Tú dotas, tú sacas resultados. Tú inviertes, sacas resultados. Si no haces nada, las cosas no cambian. Y con dotaciones como hemos tenido de 14 o 20 millones de euros, incluso de 45 hace 2 años, pretender que España fuese de los líderes en la penetración del vehículo eléctrico es simplemente vivir en un mundo imaginario. Es cierto que el MOVES 3 mejora. Ahora bien, ¿significa que estemos satisfechos con la situación? Sí, estamos satisfechos, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir mejorando, porque el reto no se acaba con el MOVES 3. ¿Qué nos plantea problemas? Que hace 2 años o hace 3 años teníamos un MOVES y ahora tenemos 34. Uno para automóviles, otro para pesado. En ocasiones ahora caen en distintas consejerías. Tenemos 34 equipos de auditoría, 34 convocatorias, en fin. Y todo esto sin contar los planes que hay a nivel municipal o a nivel autonómico, que también los hay. Tenemos que mejorar esa eficiencia administrativa. Tenemos que ser capaces de modificar estos planes para que el cliente sepa cuándo va a cobrar su dinero, para que cuando haya una comunidad que esté dispuesta, que esté a punto de quedarse sin dinero, automáticamente entren los fondos adicionales, para que se incluya una mejor solución para los vehículos de renting, para que los vehículos de los propios fabricantes no se queden desposicionados en estos MOVES, porque precisamente un vehículo de fabricante es que no tiene ningún tipo de ayuda con los esquemas actuales. En definitiva, hay que seguir trabajando y mejorando la eficiencia, porque vuelvo a decir lo mismo, el proceso no se para, el proceso está continuamente corriendo, nuestra carrera es continua, entonces no acaba publicando una cosa en el BOE, hay que ejecutarla y hay que hacer que avance. Y todo esto además toda esta rapidez pues todavía se puede acelerar más, porque depende de lo que plantee España en el Consejo Europeo respecto a la propuesta de la Comisión del Fit for 55. Sabéis que tenemos unos objetivos de reducción, saben que tenemos unos objetivos de reducción de emisiones. Lo que plantea la Comisión Europea es que en 2035 no haya vehículos de combustión y lo que eran unos objetivos de 37,5 o 31 para turismos y comerciales a 2030, sobre los que está hecha la planificación que tenemos nosotros enviada a Bruselas, el Gobierno, pues llegue a aumentar hasta 55 o 50%. Esto supondría de entrada, por ejemplo, que en 2025 tendríamos que tener una cuota de vehículo electrificado cercano al 25% o multiplicar por 12 el mercado en 2030. ¿Esto se puede hacer? Pues como todo, depende.
Depende de los recursos que se pongan. Volvemos a insistir en lo mismo. Fijamos objetivos ambiciosos, recursos ambiciosos. Y recursos ambiciosos que no acaban con la publicación en el BOE, sino que acaban con la ejecución. Y recursos en los que el dinero se mueve rápido, no se queda embalsado. Hay que tener dinero que llega rápido al mercado. Para nosotros, si este ejercicio se produce, que es importantísimo, que los objetivos de recarga sean vinculantes, como propone la Comisión Europea. Tenemos que tener un mapa de objetivos de recarga eléctrica en el territorio, marcados y que tengan un carácter vinculante, sean obligatorios. No estamos pidiendo que a nadie se le obligue a perder dinero. Estamos planteando que si hace falta correr más, se apoya a la gente que hace despliegue. Pero si nosotros no tenemos ese mapa de despliegue, es prácticamente imposible que alcancemos esos niveles de reducción de emisiones. Y ya voy acabando, pero sí me gustaría hacer una pequeña reflexión que tenemos que también tener en cuenta. Si nos centramos exclusivamente en lo que es la entrada de vehículo nuevo en el mercado, los números no salen para cumplir los objetivos de descarbonización. Tenemos que centrarnos en qué sucede con el parque. El empuje que estamos haciendo de reducción, o mejor dicho, de penetración de vehículo electrificado, por ejemplo, el año pasado permitió que la reducción de emisiones fuese del 7%. Pero en paralelo, como nos hemos olvidado del parque, o a veces hay quien dice que no nos gusta que haya coches, nos encontramos con que la edad media de los vehículos en España ha aumentado 4 meses el año pasado. O que, por ejemplo, los vehículos de más de 20 años que se intercambiaron el año pasado fueron 300.000. Aumentó un 20% respecto del año anterior. Y el efecto que esto tiene no se nos puede olvidar. Nosotros necesitamos, hemos calculado en ANFAC, una reducción de emisiones para cumplir los objetivos del 33%, que son los actuales, no digo nada si aumentamos, una reducción de emisiones del parque de en torno al 3,5-3,6% cada año. El año pasado tuvimos un 1%, el anterior un 1%. De poco vale que los nuevos vehículos consigamos bajar cada año un 7% si nos olvidamos del parque. Por tanto, cualquier estrategia de descarbonización y cualquier estrategia de mantenimiento del empleo en España pasa también por dar alguna solución que tenemos que encontrar a la renovación del parque y a incentivar la entrada de vehículo nuevo al mercado independiente de su tecnología. Y esto lleva a una última reflexión final, que es que nosotros tenemos que tener, como he dicho, un modelo propio para la descarbonización. ANFAC tenemos un modelo que se reduce en dos frases. Empujar muchísimo la electrificación, impulsarla, apoyarla activamente, poner en marcha medidas, como he dicho. Todas las medidas que he comentado verán que lo que busca es impulsar la electrificación. Pero en paralelo hay que ir renovando el parque. No se puede poner trabas a la renovación del parque, porque poner trabas a la renovación del parque van contra la descarbonización y van contra el mantenimiento del empleo. Nuestra estimación es que es posible acabar la década con 5 millones de turismo menos en el mercado, siguiendo esta política, manteniendo el nivel de producción y empleo, exige una tasa de renovación superior en el mercado, y una reducción de emisiones del 55%, 21 puntos por encima de lo que plantea la propuesta del Gobierno. Esto es lo que nosotros llamamos un modelo de transición con coches. Y aquí sí que es importante que todavía empecemos a destacar, y lo ha dicho Jaume antes también, que nuestro propio modelo tiene que ser un modelo en el cual veamos una movilidad limpia, con coches eficiente, sostenible, multimodal, con nuevos servicios de movilidad, como por ejemplo los que ofrece Acciona Sharing y sobre las motos de Silence, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ser un modelo con coches, un modelo donde se respete la libertad y se defienda la libertad individual de cada empresa y de cada ciudadano a moverse como sea, siempre que sea de modo sostenible. No es correcto confundir una política de transición y de descarbonización en la que todos estamos de acuerdo y comprometidos, e insisto, nosotros somos los que estamos tirando más del carro. No es correcto confundir esa política y aprovecharse de esa política para mezclarlo con un determinado modelo de sociedad que no tiene nada que ver con la descarbonización, porque los datos demuestran que el modelo más eficaz para descarbonizar es con coches y para mantener nuestro empleo y hacerlo crecer también. Entonces, tenemos que reivindicar que este modelo de movilidad nueva con coches sea el que se produzca, porque es precisamente esta confusión lo que está haciendo que, por un lado, no avancemos todo lo rápido que debamos en la transición hacia la descarbonización
y, por otro lado, que se pueda perder más empleo del necesario. Nuestro modelo, como he dicho, prevé que haya menos vehículos, va por el cambio modal, va por la renovación de flotas, va por la descarbonización, consigue los objetivos y persigue mantener el empleo. Creo que es perfectamente asumible por una sociedad como la española y que deberíamos todos defender más activamente que esta duda sobre si el modelo tiene que ser con coches o sin coches, que por cierto es una discusión un poco anecdótica porque la inmensa mayoría de la población es usuaria de coche y será por algo, no creo que nadie les haya obligado, pues tenemos que seguir planteando. En definitiva, este es un poco el esquema que estamos defendiendo. También quería insistir por encima, este año vamos a hacer desde ANFAC mucho énfasis en intentar impulsar una normativa que permita que en España los niveles de autonomía en los vehículos puedan estar al nivel de Alemania o Francia, nos lo hemos puesto como objetivo. El nivel de vehículo autónomo se nos olvida. Yo creo que el debate de transición, al que yo he dedicado buena parte de la intervención, a mí me parece un poco viejo ya, la verdad. O sea, tenemos que hablar naturalmente de herramientas, tenemos que hablar de objetivos, de ritmo, por supuesto, pero ya está todo el planteamiento del problema, ya no hace tiempo que lo sabemos y sabemos por dónde hay que resolverlo. Los vehículos, la digitalización de los vehículos autónomos no. Y es una gran oportunidad económica. De hecho, es la mayor oportunidad económica que tenemos ahora mismo, va por ahí. Y también para creación de nuevos perfiles profesionales. En Europa no hay todavía una normativa homogénea sobre el asunto. Alemania y Francia han dado los primeros pasos y nosotros como ANFAC queremos que este año acabar con una normativa que permita que en España circulen vehículos autónomos de nivel 4. Luego lo sabrá o no lo sabrá, pero es importante adelantarte regulatoriamente para que las cosas se empiecen a traer. O sea, que con esto quiero también darles la impresión que no estamos exclusivamente atascados en la misma piedra, sino que buscamos ir avanzando 360. Y simplemente nada, quería decir que si conseguimos eso, tenemos mucho de lo que orgullecernos, tenemos mucho que hacer crecer. Insisto, nuestras propuestas para crecer la facturación del sector de 210.000 a unos 300-310 millones de euros, incluso aumentar los empleos. Y es posible hacerlo descarbonizando, digitalizando y manteniendo el empleo y la producción. Fundamental, insistir, lo que he dicho. Hay riesgos y oportunidades. Sí, el principal riesgo que es meternos en una carrera para la que no estamos preparados, o no estamos entrenados o no tenemos directamente ni siquiera unas zapatillas con las que correr. Si queremos correr, tenemos que tener las herramientas. Nosotros somos capaces, como ha dicho Jaume, de enfrentarnos a todo, a cualquier cosa y de ese saldremos. Pero lo que no podemos es que nos metan en una carrera y no nos den las herramientas. Entonces, el riesgo que tenemos es que no haya herramientas adecuadas. Reivindiquemos siempre eso y reivindiquemos un modelo de libertad para elegir cómo la gente se quiere mover, siempre que sea de manera libre, eficiente, sostenible y con coches. Y a partir de ahí, yo creo que nosotros seremos capaces de hacer esta creación de valor. Así que nada, muchas gracias, muchas gracias y espero que les haya interesado. Muchas gracias. Aprovechamos micros abiertos Me siento. por si hay alguna pregunta. Yo igualmente tengo dos un poco de actualidad. La primera, esta vaga de transportistas a priori era un sindicato minoritario, pero ya vemos, por ejemplo, afectaciones en el sector láctico. No sé si también desde los fabricantes os está afectando esta huelga de transportistas. Sí, la verdad es que, por desgracia, sí, yo creo que a todos los sectores industriales. Nosotros tenemos un transporte, si yo no recuerdo mal, yo creo que hacemos unos 2 millones y medio de transportes por carretera al año. Somos el principal cargador, yo creo, en España. Y naturalmente nos está empezando a generar problemas. Nos está empezando a generar problemas en las salidas y entradas de las fábricas y en los puertos. Por esos bloqueos ya hemos contactado con los distintos ministerios, sabemos que están intentando resolverlo. Es importante que haya seguridad en las vías, esa es la responsabilidad de las fuerzas de interior. Nosotros ahí hemos insistido en que esto es muy importante para el que quiera trabajar pueda hacerlo y para no parar las fábricas. Entonces, bueno, esperemos que se resuelva. Es un problema común de toda la industria y que se resuelva y que las medidas de compensación que estaban previstas en el decreto ley que aprobó el Gobierno hace un par de semanas y que derivan del acuerdo con los transportistas que alcanzaron en diciembre, pues se pongan en marcha rápido para bajar esa presión. Más allá de esta huelga focalizada en España, la guerra en Ucrania, venimos de una falta de microchips, de materias primeras. También la paralización que estamos viendo en Rusia hacia Asia puede afectar a los fabricantes.
No, como he dicho, creo en principio no. Las plantas españolas no están especialmente afectadas por los componentes, sobre todo en Rusia y Ucrania. Hay algunas cositas, por lo que hemos ido preguntando, pero no es un problema como el que están teniendo plantas en Alemania, que incluso han cerrado. No prevemos que haya problemas de ese tipo, afortunadamente. Bueno, pues lo celebramos. Y focalizados en ANFAC, sobre la fiscalidad que me comentabas antes de empezar, este informe de comité de expertos que hay en estos términos, no sé también si nos puedes ya adelantar algún detalle. A ver, yo creo que lo único bueno del comité de expertos es que el Gobierno ha dicho que no se siente vinculado con él, ¿no? Y entonces, pues, por lo menos en la parte que toca a lo que es el tratamiento de los impuestos medioambientales que afectan al sector de la automoción. El planteamiento que hace el comité de expertos es considerar la automoción exclusivamente como una externalidad negativa, y entonces lo que hace es subir todos los impuestos y crear nuevos, todos los impuestos que tengan que ver con la automoción, manteniendo en el mejor de los casos la situación que hay para los vehículos eléctricos puros. Digo en el mejor de los casos porque sí que pueden verse afectados por otras tasas nuevas que se plantean. Entonces, claro, una subida generalizada de impuestos sobre un producto, cualquiera que haya estudiado economía sabe que automáticamente lleva una reducción de la demanda. Y cualquiera que haya estudiado economía sabe que tú no puedes trasladar la renta de un producto a otro cuando aumenta de precio, salvo que no tengas restricción de renta. O sea, pareciese en el comité de expertos que simplemente basta con poner impuestos a los vehículos de combustión para que toda esa demanda automáticamente se vaya a vehículos eléctricos que hoy por hoy son todavía más caros. Entonces, ese planteamiento, primero, tiene un impacto directo sobre la actividad económica del sector, sobre su demanda. Segundo, no es el planteamiento que están haciendo los países que están impulsando la electrificación. Por ejemplo, Alemania, tienen deducciones, o bien en renta, o bien en sociedades, tienen un incentivo positivo. Hay que hacer un mix de políticas fiscales y en algún momento, naturalmente, hay que penalizar las emisiones, por supuesto, que de hecho ya se están penalizando. Pero lo que no puedes es que el mix se convierta en 100% subida de impuestos, cero incentivos. No hay ningún incentivo a los vehículos eléctricos en el informe del comité de expertos. Entonces, pensamos que es muy negativo, insisto, un país como Noruega, que igual, pues, referente para alguien, pues puede tener sentido, desde luego no para nosotros, porque automáticamente supone un riesgo para la producción y para el empleo, y desde luego para la demanda. Pensamos que hay maneras, y los tenemos propuestas mucho más razonables y mucho más acordes al modelo español y a nuestra situación de fiscalidad medioambiental, y que se debe avanzar en la fiscalidad verde, y se puede avanzar en la fiscalidad verde muchísimo, pero con el sector, no dificultando al sector. Es importante siempre escuchar a los que lo llevan, ¿no?, en el día a día. ¿Hay alguna pregunta en la sala, los medios? Vale, pues, ¿sí? Sí, una pregunta directa. El sector, los empresarios, con mayoría aquí presentes, la gran incertidumbre, como ya he dicho, y preocupación, es el mercado. Hablamos en España, que es lo que nos afecta. El mercado parece que las aspiraciones de recuperar, ver el millón de unidades nuevamente, se nos ha desvanecido. Podemos crecer un poco este año, pero la pregunta del millón, ¿no? Por parte de los fabricantes, el suministro de producto, el mantener el que las fábricas funcionen y tengamos producto y podamos ir rebajando la espera de la decisión de compra del cliente, este año 2022, ¿cómo más o menos lo afrontaremos? Yo confiamos en que desde el punto de vista de producción, del problema grave que hemos tenido el año pasado, sí se vaya resolviendo a partir de mitad de año. No vemos a priori ahora un riesgo de que la situación de Ucrania empeore la parte de producción. O sea, que el suministro un poco más continuado de vehículos creo que sí lo vamos a empezar a tener. Nosotros seguimos manteniendo el millón de unidades. Claro, el problema ahora puede ser un problema de demanda. O sea, si nos encontramos ante un shock de oferta, una subida de costes energéticos altos, bueno, pues puede que la demanda, pero desde el punto de vista de producción sí que vemos que la cosa se va a ir normalizando
partir del segundo semestre, sí, que es algo que todos estamos deseando. Es difícil poner fechas, previsiones, o sea que te lo agradecemos, ¿eh? ¿Hay alguna pregunta más? Vale, pues yo haré la última, si me permites. Este modelo, un poco cogiendo el guante de la intervención del presidente Jaume Roura al principio, ¿hacia dónde va el modelo de movilidad? ¿Coches, no coches? Sí. ¿Todo es un sí y un no? No, un poco lo que yo he planteado y nosotros defendemos es un modelo, o sea, de vehículos. El modelo de movilidad, en primer lugar, multimodal, con nuevos servicios de movilidad, o sea, no tan necesariamente vinculado a la propiedad del vehículo, eso es algo que se ve, y de que desde el punto de vista tecnológico, pues tiene que cumplir unos parámetros de reducción de emisiones y va a ser vehículos eléctricos, irán entrando progresivamente y va a ser el turismo fundamentalmente eléctrico. En el vehículo pesado hay ya oferta, dependerá mucho de los usos. Tenemos la variable electricidad, tenemos la variable hidrógeno verde, y por eso nosotros tenemos una propuesta de acelerar el hidrógeno verde, y eventualmente de combustibles o biocombustibles. Pero lo importante es que subyazca por debajo, al menos yo creo que en el modelo español, que claramente el coche es algo positivo, no es algo negativo. Y luego que cada uno elija cómo se quiere mover, si quiere tener un coche en propiedad, si lo quiere tener en sharing, si quiere, dependerá también de sus necesidades. Pero nosotros lo que estamos planteando es que el vehículo tiene y va a seguir teniendo un hueco en un modelo de movilidad limpio, sostenible, descarbonizado, y que tiene todo el sentido también para un país como España, cuya actividad económica, recordémoslo, por ejemplo, el primer producto de nuestra balanza comercial por aportación positiva neta es el automóvil. 18.000 millones de euros trajimos a este país el año pasado del exterior vendiendo coches. Entonces, es un modelo sensato, un modelo de descarbonizar para empezar, y a partir de ahí que la libertad individual elija cómo se quiere mover, siempre y cuando no contamine. Multimodalidad y este cambio de paradigma de la propiedad. Multimodal, ¿no? patinete, coche, cuadriciclo, bicicleta, lo que se quiera. Globo, vale. Naturalmente. Pues muchísimas gracias también, José López Tafall, director general de ANFAC. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien.